Amigos, bienvenidos a un nuevo expediente. Un expediente muy particular que habíamos anunciado hace ya un par de semanas atrás cuando analizamos el proyecto HAARP y el intento del hombre de controlar el clima en una teoría muy especial sobre esto con este avance tecnológico. Allí anunciábamos que íbamos a estar analizando una teoría de la conspiración muy especial que surge en la década del 90, en 1994, el escritor canadiense Serge Monast investiga y publica un libro acerca de este proyecto Blue Beam, proyecto Rayo Azul, una teoría de conspiración para alcanzar un nuevo orden mundial. Lo que vamos a analizar es si esto es solo una nueva teoría de la conspiración o podría tener algún tipo de realidad en cuanto a los avances tecnológicos de hoy en día. Ya pasaron más de 2 décadas. En la década del 90, algunos seguidores se hicieron partícipes de esta teoría en especial, pero la gran mayoría pensó que con los avances tecnológicos en esa época era prácticamente imposible desarrollarla. Más de 2 décadas después, 23 años después de publicado este libro, vamos a analizar si ahora, actualmente, con los avances tecnológicos se puede lograr conquistar este proyecto Rayo Azul, este proyecto Blue Beam, que fue denunciado en 1994, si se quiere, por Serge Monast, que 2 años después, en 1996, fallece de un problema cardíaco, a pesar de no tener ninguna falla coronaria visible en su expediente médico. Extrañamente, falleció de un ataque al corazón. Teoría de la conspiración, proyecto Rayo Azul, proyecto Blue Beam, para analizar junto a ustedes durante estos 60 minutos detalladamente y ver si es posible o si solo es una nueva teoría de la conspiración. Bienvenidos a un nuevo expediente. El proyecto Blue Beam o proyecto Rayo Azul es una teoría de conspiración investigada por el canadiense Serge Monast, según la cual se involucraría el gobierno de Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, para producir apariciones extraterrestres y divinas artificiales con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial tiránico. La primera etapa, la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Según la teoría, se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales de un modo artificial con la ayuda de aparatos como por ejemplo el mítico HAARP, en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta donde supuestos nuevos descubrimientos explicarían finalmente las doctrinas tradicionales de los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. Las suposiciones sobre la aplicación fantástica de la tecnología Tesla sería un factor importante, ya que, según los creyentes, esta tiene muchos usos, entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis que ya veíamos en la edición anterior. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca. Según la teoría mencionada,
El período de confusión habría comenzado en las películas estadounidenses, las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasiones extraterrestres, aniquilación completa de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos, y contactos pacíficos con seres de otro mundo. En la segunda etapa viene el espectáculo espacial. Según la teoría, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente, según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. La tercera etapa se refiere a la comunicación telepática bidireccional electrónica. Según la teoría, ondas de frecuencia extremadamente baja, BLF y LF, baja frecuencia, localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole desde dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de conspiración denominan charla artificial. La cuarta etapa es sobre las manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora, viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial.
Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas, las frecuencias usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeist para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Serge Monast fue un periodista de investigación, poeta, ensayista y teórico de la conspiración de Quebec. Es conocido por lectores de habla inglesa principalmente por el proyecto Blue Beam de la NASA y tropos de conspiración asociados. Sus trabajos sobre las teorías de la conspiración masónica hacia el nuevo orden mundial también siguen siendo populares entre los teóricos y entusiastas de la conspiración francófona. En 1994 publicó el proyecto Blue Beam, en el que detallaba su afirmación de que la NASA, con la ayuda de las Naciones Unidas, estaba intentando implementar una religión de la nueva era, con el anticristo a la cabeza, e iniciar un nuevo orden mundial a través de una segunda venida tecnológicamente simulada de Cristo. En 1995 publicó su obra más detallada, Los Protocolos de Toronto, inspirada en los protocolos de los ancianos de Sion, en la cual dijo que un grupo masónico llamado 666 había reunido durante 20 años el poder del mundo para establecer el nuevo orden mundial y controlar las mentes de los individuos. En 1995 y 96, Monast dijo que estaba siendo cazado por la policía y las autoridades por su participación en redes de información prohibida. Había educado en casa a sus 2 hijos, que luego fueron llevados y puestos bajo las guardas del Estado en septiembre de 1996 para que recibieran una educación pública. Murió de un ataque al corazón en su casa en diciembre de 1996, a pesar de no tener ninguna insuficiencia coronaria. A la edad de 51 años, murió el día después de ser arrestado y pasar una noche en la cárcel. Sus seguidores dicen que su muerte era sospechosa, lo que sugiere que fue asesinado por armas psicotrónicas para evitar continuar sus investigaciones, y que Jerry Fletcher, el personaje de Mel Gibson en la película Teoría de la Conspiración de 1997, fue modelado en él. Copias de sus obras aún circulan en Internet y han influido en teoristas de la conspiración como el predicador evangélico americano Tex Mars. Algunos de sus últimos trabajos han sido reeditados por el editor y teórico de la conspiración francés Jacques Delacroix, junto con otros que escriben sobre los temas de la obra conspirativa de Monast. Lo que vamos a analizar en este expediente es la posibilidad que existe hoy en día de hacer realidad esta serie de experiencias citadas en esta teoría de la conspiración. ¿Es posible crear imágenes en el cielo en forma holográfica? Tal como vimos en la edición pasada, ¿se pueden producir fenómenos naturales mediante la utilización de la tecnología con el proyecto HARP? Mediante ondas de baja frecuencia de sonido, ¿se pueden generar pensamientos y emociones en nuestro cerebro que modifiquen nuestra conducta y credo? Intentaremos en los próximos 60 minutos develar estas incógnitas y analizar a fondo las posibilidades de concreción de esta teoría sobre el proyecto Blue Beam.
partir de este segmento de expediente comenzaremos a analizar las diferentes etapas, estas 4 etapas de las que constaría esta teoría de conspiración, este proyecto Rayo Azul, este proyecto Blue Beam investigado por el canadiense Serge Monast, de las cuales estarían involucrados el gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg y la NASA, entre otros, con la intención sobre todo de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial tiránico. En la primera etapa nos encontramos con la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Según el canadiense Monast, según esta teoría, se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales como lo que están ocurriendo actualmente de un modo artificial, con la ayuda de aparatos como por ejemplo el mítico HAARP del que hacíamos referencia en ediciones anteriores de Expediente. Esto se utilizaría en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta donde supuestos nuevos descubrimientos explicarían finalmente las doctrinas tradicionales de los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. Las suposiciones sobre la aplicación fantástica de la tecnología Tesla sería un factor importante, ya que, según los creyentes, esta tiene muchos usos, entre ellos el teletransporte y las llamadas trompetas del apocalipsis, que también analizábamos en expedientes anteriores. Theory dates back 100 years to legendary electrical inventor Nikola Tesla. Nikola Tesla can probably be regarded as the founding father of directed energy weapons, and as such may have laid the foundations for all sorts of weather modification and weather warfare strategies. Nikola Tesla was an eccentric genius and was widely seen as the great rival to Thomas Edison. Around 1891, Tesla invented the type of towering transformer coils still in use today to generate high voltage currents for studying electricity. It was Tesla who developed alternating current, the electrical current that we use to power our homes and appliances. It was also Tesla who put man on his quest to control the weather. He developed a chilling theory for controlling the weather using extremely low-frequency waves, or ELF waves. If you've been to a rock concert and felt the low-frequency vibrations of the music pounding from the speakers, ELF waves are similar to that. ELF waves are low-level electrical currents that are discarded from electrical power lines, electrical wirings in our homes, even electrical equipment in our cars. These are normally emitted at levels so low that they won't harm you. Tesla theorized that if ELF waves could be beamed into the ionosphere, in the upper reaches of the atmosphere, man could change the course of weather. The ELF waves would create heat, altering the molecular structure of the ionosphere, pushing it out into space. When you heat a certain region of the ionosphere, it literally pushes it up and creates what would look like a column of space, and the lower atmosphere then rushes in to fill that space, and as it does, it changes the flow of jet streams within the region, pressure systems, and in that respect, it could manipulate weather. What this means is the heated ionosphere acts like a giant dam, rerouting the path of the jet stream. The jet stream flows between 6 and 9 miles above the Earth's surface and reaches speeds up to 300 miles per hour. Este edificio se movió horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, te vas a ver.
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo me recargué ahí. No, sentí no, un no, buen y no, dije, ¿qué no, pasa? no mames, que sigue temblando, cabrón. ¿Qué pedo? Ay, exacto. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca. Según la teoría mencionada, el periodo de confusión habría comenzado en las películas estadounidenses, las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasiones extraterrestres, aniquilación completa de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos y contactos pacíficos con seres de otros mundos.
En la segunda etapa nos encontramos con lo que se llama el espectáculo espacial. Según esta teoría, formarían parte de esta etapa hologramas en 3 dimensiones mediante proyecciones láser en diferentes partes del mundo con una imagen diferente, según la fe de cada etnia. Esta nueva imagen de Dios, entre comillas, hablaría en todos los idiomas y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Cuando se explicó esta teoría, se hablaba de proyecciones láser en 3 dimensiones. Lo que vamos a ver ahora es que la tecnología ha aportado un elemento diferente, que es el holograma 7D. Si esto se puede hacer, ¿se podría llevar a cabo una imagen tan real que proyectada en el cielo y de conseguir esa proyección pudiera hacer creer a toda la humanidad de que lo que se ve es real, es tangible? Veamos.
Strong winds of promise that will blow away all the doubt. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining. Hasta ahora llevamos 2 etapas analizadas de lo que actualmente se podría llegar a hacer con la tecnología de esta época. Lo que tendríamos que ver y lo que vamos a analizar en el próximo bloque es las 2 etapas, la tercera y la cuarta etapa de este proyecto Bluebeam, si realmente de alguna forma podemos interpretar que este proyecto Rayo Azul, esta teoría de la conspiración, se podría llevar adelante por el hombre. Eso en el próximo bloque de Expediente. Para analizar la tercera etapa del rayo azul deberemos concentrarnos en el cerebro humano y si existe la posibilidad de controlar nuestros pensamientos y emociones mediante ondas electromagnéticas. Según la teoría, ondas de frecuencia extremadamente baja, BLF, frecuencia muy baja, y LF, baja frecuencia, localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole desde dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas producidas por satélites serían alimentadas por ordenadores que guardarían bases de datos de considerable tamaño con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de conspiración denominan charla artificial. El mito del 10% del cerebro es una creencia popular muy extendida que afirma que la mayoría, o todos los seres humanos, utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Por asociación, a menudo se sugiere que mediante algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que al hacerlo se produce un aumento significativo de su inteligencia. Aunque muchas capacidades intelectuales pueden ser mejoradas con el entrenamiento, la idea de que grandes áreas del cerebro permanecen inutilizadas no tiene ningún fundamento lógico.
A pesar de que siga habiendo muchas incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro, se sabe que cada parte del cerebro tiene una función determinada. Las ondas cerebrales dan origen a los diferentes estados de conciencia, los que tienen influencia psicológica y fisiológica en todos los individuos. Nuestro cerebro vibra como todo en este universo, generando impulsos eléctricos. Las ondas cerebrales, o sea, el pulso del cerebro, al igual que las ondas del sonido, se mide en ciclos por segundo o hertz. Las neuronas, para transmitir la información de una a otra, lo hacen de forma electroquímica, mediante impulsos eléctricos. Estos impulsos se han podido detectar y medir mediante electroencefalógrafos para determinar la actividad que tenemos en nuestro cerebro. Esta actividad se refleja en gráficos en forma de ondas de mayor o menor longitud, dependiendo del estado. Cuando las ondas cerebrales alcanzan ciclos superiores a los 20 Hz por segundo, se presentan las ondas gamma y corresponden al estado conocido como estrés o tensión que se manifiesta en la mente, el cuerpo y en todo el organismo. La tensión o el estrés significa prisa, miedo, temor, duda, inseguridad, ira, preocupación, etc., lo que obliga al cerebro a producir de manera permanente ondas beta por encima de los 20 Hz por segundo, activando glándulas y órganos productores de hormonas, péptidos y químicos como la adrenalina, que tienen una influencia negativa cuando es producida en exceso en todas las células y por lo tanto en todo el cuerpo. Todos sabemos que demasiada tensión o estrés es perjudicial para la salud de cualquier persona. Aclaremos que es exactamente el estrés. Biológicamente hablando, tener estrés significa que nuestro cerebro se sobreexcita, aumentando los ciclos de las ondas cerebrales por encima de los 20 Hz por segundo, impulsando ciertas actividades del hipotálamo o pituitaria, generando un tipo de péptido quien a su vez envía o lleva señales a la tiroides, lo que a su vez activa las glándulas suprarrenales, situadas en la cintura exactamente sobre nuestros riñones y productoras de la hormona denominada adrenalina. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo empieza a bombear con la ayuda del sistema circulatorio toda esa adrenalina por todo el organismo, logrando llegar hasta todas y cada una de nuestras células con resultados desastrosos para nosotros. La adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo. En el sistema circulatorio, las venas se comprimen, aumentando la tensión arterial. La cantidad de sangre y oxígeno que llegan a los órganos y al cerebro disminuye. Al llegar menos oxígeno y nutrientes al cerebro, este empeora su rendimiento, llegando incluso a desconectar, entre comillas, ciertas zonas vitales para nuestro raciocinio, como ocurre, por ejemplo, durante la ira. También se producen despistes, errores y bajo rendimiento, como ocurre en estado de angustia o preocupación. Los músculos se tensan, las defensas biológicas, los glóbulos blancos, leucocitos, etc., disminuyen, dejándonos más vulnerables a las enfermedades. La boca se seca, la respiración se acelera, el pulso se dispara y a la par que el corazón late más deprisa, el cerebro, ahora medio desconectado, también trabaja a un ritmo demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por segundo, los hercios, totalmente innatural y desastrosa. Cuando el cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a 43 Hz, registradas por encefalograma, percibimos una sensación de miedo, estrés, ira, ansiedad y o pánico. Si se bombea demasiada adrenalina al cuerpo y el cerebro aumenta tanto su velocidad, llegando a superar la barrera del individuo, que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 43 Hz, produciéndose diferentes estados como un ataque de pánico, ataque cardíaco o parada cerebral, que puede producir incluso la muerte. Un estado de exagerada euforia o éxtasis también puede ser desastroso. Con esta información, la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué pasa si se alteran artificialmente los impulsos eléctricos cerebrales? ¿Es esto posible? Si es posible, ¿podrían crearse pensamientos e ideas falsas como si fueran reales?
El sonido y la música siempre han estado ligados al ser humano y por tanto ligados a las emociones. Ya nuestros primeros antepasados empleaban los sonidos y la música como herramientas de supervivencia y de comunicación. Crearon asociaciones que les permitían predecir situaciones de peligro y con las que desarrollaron habilidades sociales, comunicándose con un lenguaje común. De hecho, y según explicó Darwin en El origen de las especies, los sonidos musicales pudieron haber sentado una de las bases para el desarrollo del lenguaje y a la vista está que el ritmo y la cadencia de la oratoria tienen rasgos musicales. Nuestra relación con la música llega hasta tal punto que ésta es capaz de alterar nuestro estado emocional. Nuestro cerebro ha ido evolucionando y a lo largo del proceso ha ido incluyendo a los sonidos como pieza fundamental con la que crear patrones junto a las emociones y así decodificar nuestro entorno. Las emociones son las encargadas de convertir los sonidos que percibimos en algo comprensible. Sin ser conscientes, asociamos los sonidos que apreciamos, por sutiles que puedan ser, con las emociones. Esta asociación sonido-emoción hace que entendamos las situaciones en las que estamos, permitiéndonos reaccionar acorde al contexto. Por ejemplo, podemos detectar la alegría o la tristeza en una persona solo con el sonido de su voz. Es decir, asociamos la tristeza a un tono de voz más bajo y grave de lo normal y lo opuesto con la alegría. Ocurre lo mismo con la música. La música se origina como vibraciones que forman ondas de sonido que se propagan en el aire. El oído externo atrapa las ondas de sonido y las dirige al canal auditivo, donde se encuentran con el tímpano antes de pasar al oído medio. 3 pequeños huesos en el oído medio amplifican las ondas de sonido antes de que penetren al oído interno. Ya en el oído interno, las ondas de sonido entran a un recinto lleno de fluido. El movimiento del fluido estimula pequeñas células nerviosas que convierten las ondas de sonido en impulsos eléctricos. Los nervios auditivos transmiten los impulsos eléctricos al cerebro, donde son interpretados como música. Vamos a un ejemplo simple. Cada uno de nosotros escucha diferentes estilos musicales de acuerdo al estado de ánimo. Es decir, cuando estamos alegres escuchamos música alegre. Cuando nuestro ánimo no es el mejor, elegimos música romántica quizá. Cuando vemos una película de terror, la música que acompaña se acorde con la situación, lo que hace que la experiencia sea más completa, es decir, más terrorífica. Cuando queremos trabajar en algún proyecto, elegimos música instrumental, en algunos casos, preferentemente clásica. Cuando hacemos ejercicios, los acompañamos con música que genere energía. Es decir, la música que elegimos escuchar va de acuerdo a nuestro estado de ánimo o actividad que realizamos. La pregunta aquí sería, ¿qué pasaría si alguien indujera con sonidos de baja frecuencia prácticamente indetectables para nuestro ser consciente, pero sí para nuestro cerebro, mediante impulsos eléctricos que se generaran desde esas ondas? ¿Podrían transformarse estas en una conversación dentro de nuestra mente? Si eso sucediera, ¿nos parecería tan real que pensaríamos que una voz del más allá entabla un diálogo con nosotros? ¿Qué reacción provocaría en nosotros?
En la cuarta etapa nos encontramos con la teoría de manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor, con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaxiales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeists para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. En un mundo tecnológicamente avanzado, donde los elementos electrónicos son parte de nuestra vida cotidiana y en muchos casos se nos induce a que son sumamente necesarios, deberíamos preguntarnos, ¿podrían usarse para controlarnos? El control en el mundo se ha diseminado actualmente por diversos medios, desde los pagos electrónicos, tarjetas de crédito, GPS en celulares, redes sociales, chips que se materializan para diferentes usos, según sostienen muchos teóricos, ya que toda nuestra información es extraída de nosotros sin que prácticamente nos demos cuenta o no nos importe. Mediante las redes sociales saben qué hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, qué pensamos y cómo reaccionamos ante diferentes eventos. Mediante los pagos electrónicos conocen nuestras preferencias al comprar, qué compramos y cuándo lo compramos. Mediante los celulares saben exactamente dónde estamos en cada momento, con quién nos comunicamos y qué es lo que hablamos. Todo lo que se nos incita a utilizar a diario tiene una relación íntima con el conocimiento de nuestra vida minuto a minuto. Eso no es nuevo. La pregunta que deberíamos hacernos es, si pudieron invadir nuestro mundo mediante estos elementos, ¿podrán controlarnos con ellos? El rayo azul, una teoría de conspiración. ¿Será solo una teoría?
teoría de la conspiración, simplemente una teoría de la conspiración, o viendo las posibilidades en los avances tecnológicos que ha conquistado el ser humano, se podría llegar a pensar que alguna sociedad secreta y no tan secreta hoy en día podría llegar a intentar este nuevo orden mundial, este control del mundo tal cual lo conocemos, y controlarnos a cada uno de nosotros mediante las diferentes etapas de la que cuenta este proyecto Rayo Azul y aquella investigación de la década del 90 del escritor canadiense Serge Monast. Como siempre decimos, Expediente trae y pone sobre la mesa diferentes teorías, diferentes visiones de la realidad que generalmente no se conocen, o por lo menos solo se conoce la historia oficial. En este caso y en cada uno de los casos de Expediente queremos contar otra historia, sin decir si esto es real o no, simplemente poder analizarlo junto a ustedes y ver qué posibilidades hay de cierta realidad en estas diferentes teorías que tratamos junto a ustedes. Hay cosas que son concretas: los chips, la tecnología, el control a través de los celulares, la utilización de las redes sociales y esa forma que pueden llegar a tener de espiar cada una de nuestras actividades durante el día. La concreción de GPS, proyectos de satélites espías que de alguna forma pueden adentrarse en una ciudad y localizar a una persona, esté donde esté. Cosas que hoy en día, y después de desclasificar muchos archivos, sobre todo de la CIA, se conocen que se pueden realizar y que el ser humano ha alcanzado una fase tecnológica en la que intenta controlar nuestra vida y los diferentes hechos naturales a través de ondas electromagnéticas, a través de tecnología avanzada que ha conquistado con el tiempo. ¿Es solo una teoría más de conspiración o hay algún atisbo de realidad? Queda planteado. Ustedes en su casa, me imagino, seguirán discutiendo este tema. Nosotros intentaremos seguir analizando nuevas teorías, nuevos expedientes junto a ustedes para plantear esta charla, esta discusión, sana discusión, para saber exactamente dónde estamos parados y cuál es el mundo real que nos rodea. En una semana vamos a estar compartiendo un programa, reiterando un programa que tenemos el gusto, el enorme placer de que a través de YouTube ya tiene más de 2.800 reproducciones y que nos han pedido para volver a verlo. Estamos hablando del expediente donde analizamos la muerte de Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa de Dio. ¿Muerte natural o asesinato? Juan Pablo I, su vida, su muerte, en 7 días, a través del 11, en un nuevo expediente. Será hasta entonces. Nos estamos viendo.